Dios, como un esclavo, pero con mucha humildad. Y lo que vimos de la humildad, hermanos, fue que cuando tú te dabas cuenta quién eras tú en realidad y quién es Dios, tú vives humillado a Dios. Dios es tan grande, tan santo, tan justo, tan limpio, y nosotros somos tan débiles, tan pequeños, tan sucios, tan viles, que cuando tú te das cuenta de lo grande que es Dios, no puedes hacer otra cosa que postrarse a sus pies, porque Él es tan grande, y eso te humilla. Y Pablo entendió que él servía al Señor y eso lo humillaba, porque él vivía humildemente. ¿Por qué? Porque él escribió cosas como estas en 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Bien, esa fue la segunda o tercera palabra, perdón. La primera palabra fue al Señor, la segunda sirviendo, la tercera con humildad, y luego vimos que servir al Señor, estamos en el primer punto apenas, servir al Señor también es con muchas lágrimas. Es decir, una persona cuando sirve al Señor sabe que está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a sufrir por Cristo. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando Pablo dice llorar, Pablo lloraba, se refiere a un dolor interno, a un dolor del corazón, a un dolor del ser interior. Hermanos, explico esto muy claro y muy breve, porque lo vimos la semana pasada. Cuando tú sirves al Señor con lágrimas, es cuando tú ves que Dios es deshonrado y tú sientes que esa deshonra te la están haciendo a ti. Cuando tú ves que en la iglesia hay hombres, mujeres, jóvenes que deshonran el nombre de Dios, tú sientes esa deshonra en tu corazón, como cuando Cristo llegó al templo y Cristo vio que estaban vendiendo dentro del templo y que estaban haciendo del templo del Señor cueva de ladrones. Cristo sintió que deshonraban a Dios y volcó las mesas, y la Biblia dice en Juan 2 que hizo azote de cuerdas. Es decir, hermanos, Cristo sintió la deshonra que le estaban haciendo al Padre. Eso es sufrir internamente. Hermano, que me escuchas, ¿alguna vez has sentido la deshonra de Dios como si te lo hicieran a ti mismo? ¿Has sentido que cuando alguien se burla de Dios te lo están haciendo a ti? Bien, hermanos, ese es el dolor que Pablo sentía al ver a los cristianos de Corinto, a los cristianos de otras iglesias pecar, convertir la cena del Señor en una fiesta de borrachera. Y Pablo nos enseña que él lloraba también, hermanos, por los perdidos. Dice en un texto ahí en el libro de Romanos que él desearía ser anatema por los perdidos de Israel. También Pablo lloraba por los cristianos que estaban en luchas y pruebas. Pablo lloraba también por los cristianos que estaban siendo engañados con falsas doctrinas, hermanos. Muy importante también la doctrina. Tenemos que predicar la doctrina y sentir ese deseo de que las personas de nuestra congregación entiendan las doctrinas bíblicas para que no sintamos el dolor de que se fueron con una secta. Y bien, hermanos, terminamos la semana anterior diciendo que ciertamente servimos al Señor, ¿verdad? El propósito. Servimos, o la palabra sirviendo, con mucha obediencia, con humildad, con lágrimas, y luego dice en el versículo 19, en la última parte, y pruebas que me han sobrevenido por las asistencias de los judíos. Si usted lee esto, se da cuenta desde que Pablo se levanta en su ministerio a predicar a Cristo, capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo de Hechos, hay oposición de los judíos, siempre se levantan, hermano. Y bueno, Pablo nos enseña que no todo el sufrimiento es interno, sino que hay sufrimiento externo, las cosas que vienen de afuera. Pero Pablo enfrentó la hostilidad de sus compatriotas a lo largo de su ministerio. Creo que las palabras del Señor cuando llamó a Pablo se hicieron ciertas, cuando dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que, hermanos, quiero empezar esta predicación, ¿verdad?, la segunda parte, diciendo esto, hermanos: ¿cómo se mide el éxito de un siervo de Dios? Qué importante pregunta. Muchos medimos el éxito de un siervo de Dios por la membresía que tiene. Creemos que un pastor
o un líder o un cristiano que tiene un servicio a Dios, que tiene un ministerio, sea de niños, sea de jóvenes, un ministerio X, ¿verdad? Es decir, me refiero cualquiera, decimos que tiene éxito de acuerdo a la grandeza de las personas que están en su ministerio. Muchas veces basamos el éxito de un predicador en sus títulos, cuántos títulos tiene, o basamos el éxito de un predicador en cuánta publicidad recibe. Pero hermanos, la verdadera medida de un siervo de Dios es una vida que agrada a Dios. Es decir, cuando una persona quizás no tenga muchas personas en su iglesia, pero es un siervo que agrada al Señor, es un siervo que vive para Cristo, eso es el verdadero éxito de un predicador. Ese punto de agradar a Dios le dará disposición para servir con humildad y sufrir oposición de aquellas personas o de aquellas hostilidades que vengan a su vida. Así que, hermanos, el primer punto de mi predicación es este. Tú vas a servir a Dios correctamente cuando sepas cómo le sirves a Dios, es decir, a quién sirves y cómo le sirves. Ahora, el segundo punto de un buen ministerio, el segundo punto de un buen servicio es enseñar a la iglesia, hermanos. El primer punto es servir a Dios con todo lo que ya dije. El segundo punto que no debemos olvidar para tener un buen ministerio es la enseñanza. Es importante, hermanos, enseñar a la congregación, enseñar a las personas que están a nuestro cargo. Pablo entendió claramente que era su obligación enseñar. Déjame le leo el verso 20. Dice Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hermanos, el ministerio se hace sirviendo a Dios, y luego de que ya entiendes que sirves a Dios, ahora tienes que servir a la iglesia. Tienes que enseñar a la iglesia. Dice Pablo que él no había rehuido enseñaros públicamente y por las casas. Efesios 4:12 dice que la tarea de un líder es preparar a la iglesia, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un objetivo que solo se puede lograr por medio de una constante enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, escúchame por favor. La única manera, el único alimento para hacer crecer una iglesia es la palabra de Dios. No las actividades, no las fiestas, no el día de la madre, el día del padre, el día del niño, de lo cual no estoy en contra. Pero no es la manera de alimentar. La manera de alimentar a una iglesia es mediante la enseñanza constante de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el alimento espiritual es la palabra, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí mismo, en el libro de Hechos, capítulo número 20, cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, Pablo los encomienda a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia. Lo que está diciendo Pablo es que la única manera de hacer crecer a una iglesia es que la iglesia sienta ese amor por la palabra de Dios. Hermano, que digan como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día haya mi meditación. Dice la Biblia en el Salmo 1:2, hermanos, que es bendito el que se deleita en la ley del Señor. Hermanos, el punto clave es este: Pablo entiende que para servir a Dios, que para tener un ministerio efectivo, la única manera de hacer crecer a las personas espiritualmente, que amen a Dios, que se entreguen a Dios, que evangelicen, que hablen de Cristo, la única manera de poner esto en su corazón y que ellos lo hagan es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, qué triste que hay muchas iglesias que no están siendo alimentadas correctamente de la palabra de Dios. Muchas ovejas están siendo llevadas a desiertos. Muchas ovejas están siendo llevadas a donde hay hierbas venenosas de falsa doctrina, pero no están siendo llevadas a pastos verdes de la palabra de Dios. Es decir,
Es muy importante la preparación de la palabra de Dios al dársela a las iglesias para servir al Señor. Las iglesias deben conocer la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo dijo, como nada que fuese útil he rehuido anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. La palabra rehuido viene del griego que quiere decir retroceder o retener. Hermanos, Pablo nunca retuvo nada del consejo sabio de Dios. No retuvo nada del consejo, es decir, no retuvo doctrina, no retuvo exhortación, no retuvo amonestación que fuera provechosa. Hoy en día muchos personas no queremos hablar de ciertos temas. Las falsas doctrinas están inundando a los creyentes, hermanos, por todos los medios, por medio de libros, por qué no decirlo, por medio de la radio, donde hablan de prosperidad, hablan de una vida mejor, pero no hablan de pecado, no hablan de que el pecado va a arrastrar a las personas al infierno, a la condenación eterna. Y nosotros, hermanos, no tenemos que rehuir de anunciar la verdad del Evangelio, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y esto lo hizo porque los humanos somos pecadores, estamos perdidos, no hay justo ni aun uno, y solamente a través de Cristo y a través del arrepentimiento las personas pueden llegar a Dios. Eso es lo que debemos predicar, es el Evangelio. Pablo no rehuía anunciar el Evangelio. Déjeme, le cuento una historia que usted sabe. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, Pablo exhortó a Pedro, porque Pedro estaba siendo arrastrado por una hipocresía. Cuando los gentiles estaban solos sin judíos, él contaba con ellos. Pero cuando llegaban los de la circuncisión, Pedro se apartaba y Pablo lo enfrenta. Y le dice, Pedro, estás haciendo mal y estás arrastrando a Bernabé con tu hipocresía. Hermanos, a veces tenemos que exhortar a la iglesia, o tenemos que exhortar a otro cristiano, porque no debemos rehuir anunciar toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos interesa que el Evangelio y la vida de las personas sean puras. Así que Pablo no tenía favoritismos. Él no rehuía una exhortación a Pedro como no rehuía una exhortación a un miembro. Hermanos, no debemos rehuir anunciar la palabra de Dios. Pablo con valor confrontaba a cualquiera que comprometiera la verdad bíblica. Puedo decir que Pablo, a comparación de muchas personas o que enseñan la Biblia hoy, Pablo pudo declarar que él sí buscaba el favor de Dios y no el favor de los hombres. Muchas personas dicen, no quiero predicar las verdades tan duras porque no se vaya a ofender la gente. Hermano, yo no estoy diciendo que ofendas a la gente. Estoy diciendo que digas la verdad de Dios, sin importar cuál sea el resultado que causa la gente. Por ejemplo, hermanos, Esteban predicó la palabra de Dios y la gente se enojó y lo mataron. Pero estoy seguro que Esteban no rehuió anunciar todo el mensaje de Dios. Les dijo que ellos eran pecadores y que habían rechazado a Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento también tenemos ejemplo de predicar la palabra de Dios sin rehuir nada. Dijo David, Salmo 49 y 10, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Hermanos, para aquellos que están escondiendo la palabra, que tú que vas a tu trabajo, tú joven que vas a tu escuela y estás rehuyendo hablar la palabra de Dios, estás retrocediendo o ocultándola. Déjame leerte este texto, hermano. Hay una advertencia sobre las consecuencias de no declarar la verdad de Dios. Dice ahí, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, qué importante, hermanos, de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío de cierto morirá, si tú no le harás,